¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Aprende en Casa, una estrategia de la Secretaría de Educación Pública que les ofrece clases a distancia para que continúen sus estudios en lo que llega el momento adecuado para que regresen a la escuela. Esta sesión corresponde a la asignatura de Tecnología de primer grado de secundaria. Les sugerimos que preparen papel y lápiz para que anoten lo que más les llame la atención y realicen las actividades que les indicaremos más adelante. Recuerden, todo ello deberá quedar registrado en su carpeta de experiencias. Además, podrán complementarlo al platicar con su familia. Invítenla a colaborar con ustedes en equipo. Es importante que aprovechen las oportunidades de estudio que les brinda esta nueva forma de trabajo que hemos adoptado mientras superamos la situación de contingencia. Aprovechen a quienes están a su alrededor y los recursos que tienen a la mano, como la tecnología que les permite conectarse con nosotros en este momento. Y hablando de ella, ¿ustedes saben que la tecnología se divide en campos que abarcan desde las actividades económicas primarias hasta la recreación y el entretenimiento? Han de saber que para que cada uno de estos campos funcione, la tecnología ha desarrollado un sinnúmero de máquinas, herramientas e instrumentos para atender necesidades específicas que faciliten el trabajo de cada usuaria o usuario. En esta sesión verán algunas de estas máquinas, herramientas e instrumentos que se utilizan en áreas específicas para resolver problemas técnicos. Uno de ellos es el microscopio. Para saber cuál es su historia y para qué nos sirve, las y los invitamos a ver el siguiente video. ¡Adelante! ¿Alguna vez has observado las alas de un insecto? ¿Qué lograste observar? ¿Has observado el ala de un insecto a través de un microscopio? ¿Cómo es? Te invito a que compares cómo se ven las células y los tejidos a simple vista y a través de un microscopio. Los primeros conocimientos de la célula se obtuvieron en el siglo XVI, gracias a la creación del microscopio. Este instrumento óptico está formado por una o varias lentes que aumentan la capacidad de observación de los objetos. ¿Sabes qué tipos de microscopios existen? Veamos. Este es el microscopio óptico o compuesto. Este es el microscopio estereoscópico. Aquí vemos al microscopio electrónico. Y por último, al microscopio de luz ultravioleta. El microscopio más común es el óptico o compuesto. Vamos a conocer cómo está formado. Primero, veamos su sistema de iluminación, el cual tiene tres partes. Una fuente de luz o lámpara o un espejo en la base que dirige la luz hacia el diafragma, que regula la cantidad de luz. Y por otro lado está el condensador, que concentra los rayos luminosos para iluminar la preparación que será observada. Ahora veamos el sistema mecánico. Este integra la base o pie donde se apoya el microscopio, el brazo que sirve para transportar el aparato, la platina en la que se coloca el portaobjetos con la preparación, el tubo que contiene la lente del ocular, el revólver que es giratorio y permite seleccionar lentes con diferentes aumentos, y el tornillo macrométrico y el micrométrico que permiten aproximar o retirar el tubo para enfocar la imagen. Finalmente, conozcamos el sistema óptico, el cual está compuesto por un juego de lentes de diferentes aumentos, la lente ocular, que está próxima al ojo del observador, y los objetivos, que están marcados con números que indican el aumento de cada lente que los forma. ¿Qué partes del microscopio conocías? Ahora vamos a conocer cómo se utiliza el microscopio. El manejo del microscopio es muy sencillo. Conecta y enciende la fuente luminosa del microscopio. Abre el diafragma y sube el condensador. Y observa que un haz de luz pasa por el orificio de la platina. Ahora, sube el tubo del microscopio girando el tornillo macrométrico. Coloca la preparación en la platina. Mueve el revólver y coloca sobre la preparación el objetivo de menor aumento 10X. Mira por un lado del microscopio y poco a poco baja el tubo hasta que el objetivo quede muy cerca de la preparación, pero sin tocarla. Ten cuidado de no romperla. Observa por el ocular y lentamente mueve el tornillo macrométrico hasta ver la imagen. Si todavía no la ves bien,
enfoca la imagen con el tornillo micrométrico. Si quieres observar la imagen con mayor detalle, mueve el revólver para que el objetivo del siguiente aumento, 40X, quede sobre la preparación. Y nuevamente, ajusta la imagen con los tornillos macrométrico y micrométrico. ¡Listo! Puedes observar cosas que no verías a simple vista, como esta gota de agua. Ahora te invito a ver algunas preparaciones de tejidos o seres microscópicos a diferentes aumentos. Aquí tenemos la imagen de una pulga de agua aumentada 10 veces su tamaño real. Y aquí, aumentada a 40 veces su tamaño. ¿Qué diferencias encuentras? Esta es la imagen de un ala de una mosca, aumentada 10 veces su tamaño real. Y esta, una imagen aumentada 40 veces su tamaño. ¿Notas alguna diferencia? Esta es la imagen del corte de una hoja de la planta acuática Elodea, aumentada 10 veces su tamaño. Y aquí está la misma imagen aumentada 40 veces su tamaño. ¿En qué varían? ¿Qué te pareció esta experiencia? Ahora que ya observaste una pulga a un aumento de 10 y 40 veces su tamaño y pudiste apreciar más detalles entre mayor fue el aumento, ¿qué tejidos, estructuras u organismos te gustaría observar en el microscopio? El mundo que hay por descubrir gracias al microscopio es maravilloso. Y así como existen muchos otros instrumentos, máquinas y herramientas que se han desarrollado gracias a la tecnología y que les permiten conocer más y mejor el mundo que les rodea. Para muestra, el siguiente video, a través del cual verán cómo funcionan los satélites y para qué sirven. Hola, ¿cómo están? Estoy alistándome para salir. El pronóstico del estado del tiempo indica que estará soleado durante la mañana y mediodía y que habrá lluvias por la tarde y noche. Así que mejor cargo con mi impermeable. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que podemos saber al momento el pronóstico del estado del tiempo? Hola Edmundo, Hola, Tlali. te he estado siguiendo y creo que la respuesta a tu pregunta radica en los satélites artificiales. Claro, los satélites. Cuenta lo que sabes de ellos. Por supuesto, primero tienes que saber que un satélite artificial es un objeto fabricado y puesto en órbita alrededor de un cuerpo celeste por nosotros, los seres humanos. Nos sirven para conocer un poco más del universo y de la Tierra, porque obtienen datos que no podemos conseguir fácilmente. Por ejemplo, sobre los océanos, la atmósfera, la vegetación y los suelos de la superficie del planeta. Mira esta cápsula. Los satélites se lanzan al espacio por medio de un cohete y están programados para seguir una ruta según la tarea que vayan a cumplir. Tienen dos partes principales: la antena, que recibe y envía información, Y la fuente de alimentación, baterías o paneles solares que les proveen de energía para funcionar. Los satélites capturan los datos y los descargan en estaciones terrenas, donde son almacenados para que la comunidad científica los analice. Los más de 3.000 satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra brindan información para comprender diversos procesos que ocurren en ella. Hay dos tipos básicos de satélites según la dirección en la que se mueven: los polares, que van de polo a polo, Y los geoestacionarios, que orbitan sobre el ecuador siguiendo la rotación del planeta. Otros satélites, los geosincrónicos, viajan a la velocidad de rotación de la Tierra, en una órbita con inclinación variable respecto al plano del ecuador. Se encargan de enviar los datos para elaborar los pronósticos del estado del tiempo y para el funcionamiento de las telecomunicaciones. Y los satélites heliosincrónicos son aquellos que pasan cada día a la misma hora sobre un punto del planeta. ¡Ah! Entonces los satélites geosincrónicos son los que obtienen los datos para pronosticar el tiempo. Así es, Edmundo. Los satélites captan las condiciones de la atmósfera, como el movimiento de las masas de aire, la presión atmosférica, la humedad, el viento y la temperatura. Con esta información, los especialistas realizan el pronóstico del tiempo para un día, una semana o un poco más.
Y seguramente también observan los eventos naturales como huracanes y tornados. Sí, ayudan a identificar la trayectoria que siguen y a reconocer si representan un riesgo para la población. O cuando el evento ya se presentó, analizar sus efectos en el territorio. También permiten estudiar las condiciones de la atmósfera, los tipos de vegetación y el cambio climático. También son los encargados de las telecomunicaciones y de que tengamos sistemas como el GPS y el Wi-Fi en nuestros dispositivos. Entonces, tú y yo, Tlali, no podríamos estar platicando ahora si no hubiera satélites artificiales. Mejor dicho, no funcionarían muchos de los aparatos y aplicaciones que usamos en la vida diaria. Así es, los satélites juegan un papel muy importante en la comprensión de los procesos y la dinámica del planeta. Y por cierto, Edmundo, no olvides esa mochila con tus cosas por si llueve, ¿eh? Que te vaya bien. Muchas gracias, Tlali. Sin duda, amigos, los satélites están presentes en nuestra vida diaria, aunque no los veamos. Nos sirven hasta para elegir la ropa adecuada antes de salir. Nos vemos en el camino. ¿Qué tal? Parece salido de una historia de ciencia ficción, pero es real. Existen máquinas que usamos día a día para realizar nuestras actividades. Y para conocer más de ellas, las y los invitamos a que lean el libro Las máquinas simples que nos simplifican la vida de Héctor Domínguez Álvarez, el cual les permitirá darse cuenta de lo increíble que es la tecnología. Cabe resaltar que así como se han innovado máquinas que utilizamos casi todo el tiempo, también se han construido otras máquinas, instrumentos o herramientas que ni siquiera imaginábamos que trabajan para nuestro beneficio. Por ejemplo, ¿sabían de la existencia del programa Copérnicus? Para saber sobre este programa, les presentamos el siguiente video. Hola, ¿cómo les va? Actualizo mi información sobre el medio ambiente y lo que podemos hacer para protegerlo. En los textos encontré varias referencias a un programa llamado Copérnicus. Desconozco por completo de qué se trata, pero ya sé a quién consultar. Hola, Tlali. ¿Qué tal, Edmundo? ¿En qué andas? Te hablo para preguntarte acerca del programa Copérnicus. ¿Lo conoces? ¿Copérnicus? Sí, claro, te va a encantar. Cuenta. Se trata de un programa que ayuda a resolver problemas ocasionados por el calentamiento global y la sobrepoblación. Déjame enseñarte este video. Copérnicus es una iniciativa de la Comisión Europea y de la Agencia Espacial Europea para observar la Tierra a través de una red de satélites. Su principal objetivo es monitorear el ambiente, para entender mejor sus cambios, el origen de los mismos y su influencia en la vida de las personas. Así, ayuda a la protección del entorno, la salud y la seguridad de la población. Cuenta con una constelación de satélites, llamados Sentinels, y con sensores instalados en la Tierra, los cuales se encargan de vigilar de forma permanente el estado del planeta. La información obtenida de los satélites artificiales es procesada en un sistema de información geográfica, y este permite crear o sobreponer mapas de diferentes tipos para conocer algún suceso del espacio geográfico que afecte al ser humano. Los datos obtenidos hacen posible ver tanto el comportamiento actual del planeta como su evolución a lo largo del tiempo, además de crear comparativos o prospectivas para establecer medidas a seguir en determinadas áreas. Copérnicus trabaja 6 temas: vigilancia atmosférica, monitoreo de océanos y mares, inspección de continentes, cambio climático, gestión de emergencias y de seguridad. La vigilancia atmosférica permite conocer la calidad del aire, ya que detecta la contaminación y la presencia de aerosoles dañinos para la capa de ozono. El monitoreo de océanos y mares recaba datos sobre la contaminación en los ecosistemas acuáticos y la manera en que estos son afectados por la industria pesquera. La inspección de los continentes detecta áreas con indicios de deforestación o desertificación, a fin de aplicar medidas encaminadas a detener dichos problemas y la pérdida de biodiversidad. Además,
permite supervisar la irrigación de los campos, lo cual contribuye al desarrollo de la agricultura y con esto a evitar la escasez de alimentos. Los satélites detectan los cambios de temperatura en el planeta y llevan un registro permanente del deshielo de los polos, es decir, proporcionan información muy valiosa para establecer medidas encaminadas a revertir el cambio climático. La gestión de emergencias permite monitorear fenómenos naturales que afectan a la población, incendios forestales, inundaciones y erupciones volcánicas, entre otros. Finalmente, en el tema de la seguridad, los satélites ayudan a identificar áreas propensas a la aparición y propagación de epidemias, como el brote de ébola que se dio en África Occidental en el año 2014. Estoy impresionado. Copérnicus sirve para muchas cosas. Y es una mínima parte de todos los campos en los que se utilizan los sistemas de información geográfica. Por lo pronto, ayudar a obtener información sobre el cambio climático para que los especialistas puedan proponer acciones orientadas a revertir los daños causados por me parece maravilloso. Casi toda la información generada por Copérnicus es gratis y se encuentra disponible en esta página web. Gracias por compartir tan valiosa información, Tlali. Nos vemos, Edmundo. Sin duda, esta iniciativa procura el cuidado de nuestro planeta. ¿Y ustedes? ¿Para qué problema de su localidad utilizarían Copérnicus? Nos vemos en el camino. ¿A poco no están igual de sorprendidas y sorprendidos que yo? Platiquen y compartan esta experiencia con su familia y luego pregunten si alguien ya sabía del programa Copérnicus, qué piensan del trabajo que éste realiza y qué otra información les pueden proporcionar sobre el mismo. Aunque es difícil creer que este tipo de máquinas, instrumentos y herramientas tecnológicas existan, así es. Con el control y monitoreo del ser humano, están trabajando en todo momento para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, incluso sin que nos demos cuenta. Como última actividad, escriban un relato parecido a una película futurista de ciencia ficción. Para ello, ubíquense en un día normal e identifiquen toda la tecnología que usan. Luego, imaginen esa misma tecnología, pero con otras características. ¿Cómo sería en el futuro? Posteriormente, compartan su relato con su familia y pidan a las y los adultos que les platiquen cómo han cambiado la televisión, el teléfono o la computadora y escriban lo que les platiquen. Por último, guarden todas sus actividades, junto con las anotaciones que hayan realizado a lo largo de la sesión en su carpeta de experiencias. Podrán compartirlo con su docente y su grupo cuando regresen a la escuela. Hemos llegado al final de esta sesión, pero no olviden que las y los estaremos esperando en la siguiente emisión de Aprende en Casa. Mientras tanto, recuerden cuidar su salud y la de sus seres queridos. Sean pacientes con su familia para que puedan trabajar en equipo y con empatía. Nos vemos pronto. ¿Cómo están, amigas y amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Esta sesión se dirige a las y los estudiantes de primer grado de secundaria, específicamente a la asignatura de Ciencias y Tecnología, Biología, y tiene el propósito de que puedan reconocer que las células realizan todas nuestras funciones como seres vivos. Recuerden que con estas sesiones ustedes pueden desde su casa acercarse a los contenidos de las asignaturas que cursan. Como en cada sesión, les sugerimos tener a la mano una pluma y un cuaderno u hoja para anotar las ideas y las preguntas que surgen. Al finalizar la sesión, intégrenlas en su carpeta de experiencias para que al regresar a la escuela las presenten a sus compañeras, compañeros y docentes.
Esta carpeta les será de mucha ayuda para su crecimiento personal y para que puedan seguir aprendiendo cuando regresen a su escuela, una vez que superemos exitosamente esta situación. Entrando en materia, como ya han visto, las células tienen un tamaño microscópico, son de distintas formas y se agrupan formando los tejidos. Ahora bien, para saber cuáles tejidos son característicos de las plantas y cuáles de los animales, las y los invitamos a ver el siguiente video. ¡Tomen nota! Todos los seres vivos estamos conformados por células. Tanto las plantas como los animales, incluyendo al ser humano, estamos formados por células. ¿Cuáles son estas células y cómo se organizan en un organismo pluricelular? ¡Vamos a averiguarlo! Gracias al microscopio, se ha podido identificar que los organismos pluricelulares se componen de varias células especializadas que al agruparse conforman diferentes tejidos. Asimismo, se sabe que existen algunas diferencias entre las células y los tejidos de las plantas y de los animales. Así pues, las células vegetales tienen una pared celular rígida formada por celulosa, un núcleo y varios organelos especializados rodeados por membranas como los cloroplastos y las vacuolas. En una planta existen diversos tipos de células, por ejemplo, las que forman el tejido de la corteza, cuya función es de protección, las células que forman el tejido conductor, que se encuentran en el interior de los troncos, tallos y nervaduras de las hojas, las células que forman el tejido de crecimiento, presente en las puntas de las raíces y los tallos, y las células que forman el tejido protector o epidermis, que cumplen una función protectora en las hojas y tallos jóvenes. Ahora vayamos a conocer las células animales y los tejidos que puede formar. Las células animales, a diferencia de las vegetales, carecen de pared celular y vacuolas. Tienen una membrana celular y un núcleo, organelos como la mitocondria y el aparato de Golgi, y estructuras como los ribosomas. En los animales, la riqueza de células especializadas es mayor que en las plantas. Estas células se agrupan en 4 tipos de tejidos que son el epitelial, el muscular, el nervioso y el conectivo. Las células realizan funciones específicas en cada tejido que conforman. Por ejemplo, las células del tejido muscular participan en el movimiento y las del tejido conectivo colaboran para el soporte y almacenamiento de los nutrimentos. Recapitulemos. Gracias al microscopio, sabemos que las células vegetales y las células animales que constituyen a los organismos pluricelulares son especializadas y forman distintos tipos de tejidos. En las plantas, por ejemplo, encontramos que pueden formar el tejido que permite que crezcan las puntas de las raíces y de los tallos. Y en los animales, encontramos que pueden formar tejidos como el nervioso o el epitelial. ¿Te imaginas cuáles son los tipos de tejido que hay en la lengua y qué funciones tienen? Te invito a buscar esta información en Internet. Gracias al microscopio se han podido identificar, entre otras cosas, las diferencias entre los tejidos de las plantas y los tejidos de los animales. Asimismo que en el caso de los seres humanos, la piel está formada de tejido epitelial. Anoten las siguientes preguntas, respóndanlas e intégrelas a su carpeta de experiencias. ¿Cuáles son los principales tejidos de las plantas? ¿Cuáles son los principales tejidos de los animales? Como han visto, en el interior de las células hay estructuras aún más pequeñas. Ahora, a través del siguiente video, conozcan las 3 principales. Tomen nota de sus características y funciones. ¿Sabías que hasta que se inventó el microscopio electrónico, fue posible ver las estructuras celulares como la membrana celular, el citoplasma y el núcleo? Estas estructuras llevan a cabo funciones que contribuyen a mantener vivas a las células. Vamos a conocerlas. La membrana celular es la estructura que envuelve a la célula y la separa del entorno. Tiene un grosor de 7.5 nanómetros, por lo que solo es visible a través del microscopio electrónico. Está formada por 2 capas de lípidos e intercaladas tiene proteínas, colesterol e hidratos de carbono.
Conserva la integridad de la célula, aislándola del medio y de otras células. Tiene permeabilidad selectiva, ya que posee la capacidad de regular la entrada de sustancias nutritivas. Y posee receptores químicos o proteínas de reconocimiento para recibir señales y permitir la interacción entre las células. Cabe resaltar que estos receptores también pueden identificar a las hormonas y responder de manera específica, inhibiendo o estimulando las actividades internas, como el crecimiento de la célula o el inicio de la división celular. El citoplasma se encuentra entre el núcleo celular y la membrana celular. Cuenta con una porción soluble que se llama citosol, formada por agua, proteínas y sales inorgánicas, y en la cual se lleva a cabo la degradación y síntesis de moléculas como la glucosa. En el citoplasma flotan los organelos, y también se encuentra la red de filamentos que le dan forma y organización interna a la célula y que permiten su movimiento. A estos filamentos se les denomina citoesqueletos. El núcleo se encuentra en las células eucariontes. Está formado por una membrana que contiene el material genético que participa durante la reproducción celular y es el centro de control de la célula. A su vez, la membrana nuclear está formada por una doble capa con poros que permite el intercambio de sustancias para la correcta regulación de la expresión del material genético. Si bien la célula se considera la unidad de vida más pequeña, la ciencia ha podido comprobar que posee estructuras aún más pequeñas, como la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Asimismo, las funciones de dichas estructuras contribuyen a mantener a la célula con vida, pues la protegen, seleccionan las sustancias que requiere, mantienen los nutrientes que necesita y regulan su crecimiento y reproducción. ¿Qué otras estructuras celulares contribuyen a mantener con vida a la célula? El conocimiento de las células se ha incrementado gracias al uso de microscopios cada vez más potentes, mismos que han permitido conocer su tamaño, composición y funciones. Anoten y respondan las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales características de la membrana, del citoplasma y del núcleo? ¿Qué funciones cumple cada una? No olviden incluirlas en su carpeta de experiencias. Ahora, den un vistazo general a la cantidad y diversidad de estructuras celulares a través del siguiente video. ¿Sabías que existen organismos formados por solo una célula, como las bacterias, y organismos que estamos formados por millones de ellas, como las plantas? La célula es la unidad más pequeña que forma a los seres vivos. A su vez, cada célula tiene diversas estructuras que le permiten realizar funciones como nutrirse o respirar. Te invito a conocer los diferentes tipos de células que existen y sus estructuras básicas. Por sus estructuras u organelos, las células se dividen en dos grandes grupos, las eucariontes y las procariontes. Las células eucariontes se encuentran en organismos unicelulares como los protozoarios y algunas algas, y en pluricelulares como hongos, plantas y animales. Se caracterizan principalmente porque tienen un núcleo, el cual es una doble membrana denominada envoltura nuclear, que rodea al ácido desoxirribonucleico o ADN, que recibe el nombre de cromatina. La cromatina puede estar dispersa en el núcleo o bien condensada en los cromosomas, como los ribosomas, que participan en la síntesis de proteínas. El nucleolo, que se encarga de sintetizar el ácido ribonucleico, también llamado ARN, y que a su vez participa en la elaboración de proteínas. El aparato de Golgi, que procesa, empaqueta y distribuye proteínas y lípidos para formar las membranas de otros organelos. Las mitocondrias, que ayudan a generar energía para la célula. Las vacuolas, que regulan el grado de acidez celular y degradan y almacenan moléculas. El citoplasma, que ocupa toda la célula y que es la región donde se efectúan muchas reacciones metabólicas y donde flotan los organelos. El citoesqueleto, que da forma y movilidad a la célula. Y la membrana celular, que separa la célula de su entorno, regula la entrada y la salida de sustancias y contribuye a dar forma y movimiento a la célula.
Por otra parte, las células eucariontes tienen organelos que se comparten, pero cuyas funciones son diferentes. Por ejemplo, el retículo endoplásmico liso, que en la célula animal sintetiza las grasas y almacena calcio, pero en la célula vegetal participa en la generación de la glucosa. Y el retículo endoplásmico rugoso, que en la célula animal participa en la síntesis de proteínas, mientras que en la célula vegetal participa en la producción de fármacos. Finalmente, las estructuras y organelos que solo poseen las células de las plantas son los cloroplastos, que absorben la energía solar y la transforman en energía química. Y la pared celular, que da forma y rigidez a la célula. Ahora veamos las estructuras y organelos de las células procariontes, mismas que conforman a los organismos unicelulares como las bacterias. La característica principal de estas células es que no poseen núcleo, por lo que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, específicamente en una región denominada nucleoide. Estas células poseen algunas estructuras y organelos con las mismas funciones que en las células eucariontas, como el citoplasma, los ribosomas y la membrana celular, pero además tienen organelos propios como el flagelo para el movimiento y la conjugación sexual, y los mesosomas que permiten la replicación del ácido ribonucleico conocido como ARN. Si nos preguntamos qué tienen en común organismos vivos tan diversos como seres humanos, plantas, animales, bacterias, protozoarios y amibas, sin duda la respuesta correcta es que todos estamos compuestos por células. Aunque las células de plantas y animales comparten estructuras y organelos, cuya función puede ser la misma o variar. Y las células de plantas y bacterias poseen estructuras y organelos únicos. Y ahora que sabes esta información, ¿cuáles son las estructuras y organelos que comparten las células de los hongos y las células de las plantas? Como pudieron ver, hay muchas estructuras que hacen la diferencia entre plantas y animales. Lo interesante es que sepan qué son más las características que compartimos. A continuación, a través del siguiente video, podrán ver por qué la célula es nuestra unidad en 3 sentidos. Tomen notas. La diversidad de seres vivos es una de las riquezas de nuestro planeta. Si observas a tu alrededor, verás que todos tenemos múltiples características. Pero lo más increíble es que sin importar nuestro tamaño, color o forma, tenemos una característica común. ¿Sabes cuál es? ¡Efectivamente! Todos estamos formados por células. Por eso, la célula es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. ¿Crees que hay alguna otra característica que compartamos? ¡Vamos a averiguarlo! Todos los seres vivos estamos formados por células, y en ellas se llevan a cabo las funciones básicas de la vida, como la nutrición, la respiración, la irritabilidad y la reproducción. Estas funciones están íntimamente relacionadas con su funcionamiento y crecimiento. Veamos con más detalle estas funciones. La nutrición engloba los procesos que proporcionan a la célula la energía para que pueda realizar todas sus funciones y actividades, además de la materia orgánica para que pueda crecer y renovarse. Es posible distinguir 2 tipos de nutrición. Por un lado, la nutrición heterótrofa, que es realizada por los animales, y por otro lado, la nutrición autótrofa, que se produce en las células vegetales. En la nutrición heterótrofa, la membrana de la célula permite el paso de algunas sustancias que la célula necesita y para ello puede incorporar partículas de mayor tamaño para posteriormente utilizarlas en su funcionamiento. En la nutrición autótrofa, la célula atrapa la energía de la luz del sol. Luego, incorpora agua, dióxido de carbono y sales minerales para fabricar sus propios alimentos a través de un proceso llamado fotosíntesis. Una vez que los alimentos son fabricados, se utilizan en su funcionamiento. La nutrición está íntimamente relacionada con la respiración, ya que en la respiración se obtiene la energía útil para el funcionamiento de la célula. Veamos cómo ocurre esto. Para la obtención de energía, las células requieren de mitocondrias,
los organelos encargados de la respiración y de la presencia de oxígeno. Los nutrimentos ingresan a las mitocondrias, donde en presencia del oxígeno liberan la energía que contienen. Mediante la reproducción, una célula genera descendientes, por eso es la unidad de origen. En células procariotas, como las bacterias, la reproducción se conoce como fisión binaria, y en esa fisión primero se presenta una copia del material genético. Después hay un crecimiento celular. Y finalmente se da la citocinesis o separación de las dos células hijas. En las células eucariotas, la división celular puede realizarse por el proceso de mitosis, en el cual se generan dos células hijas a partir de una célula madre con el mismo número de cromosomas e información genética. O por meiosis, que forma 4 células hijas con la mitad de cromosomas que la célula madre. Los organismos pluricelulares, como los seres humanos, somos producto de muchas divisiones mitóticas de una sola célula, la cual se llama cigoto. Esto implica que todas las células de nuestro cuerpo provienen de una célula madre y guardan una copia idéntica de información hereditaria. Posteriormente, las células se diferencian en tejidos con funciones específicas. Cada segundo, nuestro cuerpo produce unos 25 millones de células por mitosis. Pero no todas las células se reproducen así. Por ejemplo, las células de nuestra piel mueren casi a diario y son reemplazadas por medio de nuevas divisiones mitóticas. Mientras que las células de nuestro sistema nervioso son prácticamente las mismas desde que nacemos. Todos los organismos vivos nos componemos de una o más células. Por esto, la célula es la unidad estructural de los seres vivos. La célula también es la unidad fisiológica, pues en su interior ocurren las funciones necesarias para la vida. Por ejemplo, consigue nutrimentos, los digiere y después los elimina. O bien, utiliza oxígeno y produce dióxido de carbono. También crece, se reproduce y muere. ¿Imaginabas que los seres vivos, siendo tan diferentes, tuviéramos tanto en común? A lo largo de esta sesión, vieron que todos los organismos estamos formados por células que realizan las mismas funciones que ustedes y los demás seres vivos. Que toda célula crece, se mueve, se nutre, respira, absorbe y elimina agua y sales, se reproduce, envejece y muere. Y que las células de las plantas tienen la capacidad de producir sus propios alimentos. Ahora, las y los invitamos a que expliquen con sus propias palabras por qué se le considera a la célula como unidad estructural, fisiológica y de origen de todo ser vivo. Posteriormente, guarden su explicación en su carpeta de experiencias, junto con sus notas, respuestas y reflexiones, para que puedan compartirlas con sus compañeras, compañeros y docente cuando regresen a la escuela. Para saber más sobre este tema, les recomendamos que consulten el Diccionario Visual Altea del Cuerpo Humano de María Punzel. Comenten lo que aprendieron en esta sesión con su familia. Y no se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Estamos por comenzar una sesión de lengua materna español de primer grado. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en nuestra programación. Esperamos que todo marche lo mejor posible en sus casas y con sus familias. Les recordamos que durante estos días es muy importante colaborar con nuestros seres queridos en todo lo que haga falta, siempre con disposición y empatía. También les sugerimos que los inviten a reflexionar y platicar con ustedes acerca de lo que veremos en esta emisión. Su participación va a complementar muchísimo el aprendizaje. Aprovechen esta oportunidad. Antes de iniciar, tengan a la mano hojas y lápiz para anotar las ideas principales que detecten,
comentarios y las dudas que les pueden surgir. Todo es importante. Al final de cada transmisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Ahora pasaremos al tema de esta ocasión, haciendo un poco de memoria. En sus años como estudiantes han tenido oportunidad de desarrollar sus habilidades creativas al escribir. ¿Alguna vez han redactado un cuento? ¿Qué recomendaciones le darían a alguien que quiere escribirlo? ¿Qué pasos creen que se deban seguir para crear un cuento? En este programa les daremos algunas estrategias generales para escribir. Reconocerán elementos que deben considerar para crear una trama e identificarán la importancia de establecer causas y consecuencias de los acontecimientos en un cuento. Es hora de que retomen lo que saben sobre cuentos y recuerden algunos de sus favoritos, con la finalidad de determinar los elementos que les van a servir para escribir uno propio. En este primer video observarán algunos elementos esenciales que hay que considerar para plantear la escritura de un cuento. Apunten los consejos de los autores. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. En esta ocasión cocinaremos algunas estrategias narrativas usadas por autores reconocidos en nuestra sección Esta palabra ya se coció. Pepe Papas, ¿nos puedes preparar una receta para escribir un buen cuento? Claro que sí. Hay muchas recetas para escribir cuentos y cada autor tiene su propio método. Te propongo que revisemos distintas estrategias de varios escritores. Esta guía nos permitirá encontrar nuestra propia receta. Antes de comenzar con la preparación del platillo, hay que saber que escribir un cuento se asemeja a cocinarlo, ya que se requiere seguir una serie de pasos para llegar a la versión final. Así lo describe la cuentista puertorriqueña Rosario Ferré en su texto La cocina de la escritura. ¡Aprenderemos de los grandes! Así es. Comencemos con los ingredientes. La lectura, hábito que nos abrirá las puertas de la literatura. El subgénero en el que deseamos que se desarrolle la historia. La trama, que es lo que sucederá al inicio, en el desarrollo y en el final. Los personajes, cómo serán los protagonistas, antagonistas y secundarios. El ambiente, es decir, dónde y cuándo se desarrollará la historia. Y el ingrediente final, que es muy importante, la revisión del cuento. Ya cuento con todos los ingredientes. ¿Qué sigue? Comienza la preparación. El punto de partida y de sazón de nuestra receta es la lectura. Esto es lo que recomienda el escritor estadounidense de ciencia ficción, Ray Bradbury. Engulle obras literarias de calidad para así ampliar las herramientas con las que luego podrás crear las tuyas. Vive en la biblioteca, no en tu computadora. El siguiente paso es decidir qué subgénero queremos desarrollar. Policíaco, cuento tradicional, ciencia ficción, terror, aventura, histórico, etc. Para ayudarnos, podemos llevar una libreta a donde vayamos y hacer lo que recomienda la escritora española Rosa Montero. Toma notas de las cosas que te llamen la atención o te emocionen y déjalas crecer en la cabeza. Luego, comienza a escribir un texto en torno a una de estas ideas. Después, seguimos con la preparación y cocción de la trama. Para que su sazón sea lo mejor, es indispensable un buen inicio. El escritor dominicano Juan Bosch recomienda: no importa que el cuento sea subjetivo u objetivo, que el estilo del autor sea claro o oscuro, directo o indirecto. El cuento debe comenzar interesando al lector. Y para adobar el desarrollo del cuento, la escritora inglesa Virginia Woolf aconseja: no hay que apresurarse. Hay que ensayar la trama lentamente, sin forzarla. Así encontraremos nuestros propios ritmos para hacer fluir la historia. De este modo, llegaremos al desenlace y al punto de cocción de nuestro platillo, donde por fin conoceremos la resolución del conflicto. Ahora, para condimentar a los personajes,
puede ser útil una breve descripción de las características físicas y psicológicas de cada uno. Y para guiar sus acciones, el escritor uruguayo Horacio Quiroga sugiere: toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. Después, movemos lentamente y situamos a los personajes en un ambiente donde existen, viven o se mueven. Falta nuestro último ingrediente. Hay que probar y revisar el escrito las veces que sea necesario para verificar lo que explica el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. En el cuento no debe haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. ¿Y así termina? No, les voy a dar mi ingrediente secreto para que no nos quede picoso. En la corrección del texto también hay que agregar un poco de tiempo, como sugiere el cuentista ruso Anton Chekhov. Guarda el relato en un baúl un buen tiempo y después vuelve a leerlo. Entonces lo verás todo más claro y sabrás que debes cambiar. Parece que ya está lista la receta. A ver. ¡Sí, ya está! Esta palabra ya se coció. Gracias, Pepe Papas. Seguiré estas recomendaciones. Ya quiero llegar a casa y escribir. Hasta la próxima y felices cuentos. Estoy de acuerdo con lo que recién vimos. Siempre que escribimos un texto debemos dejarlo reposar para poder hacer una buena revisión. Y también es esencial leer muchos libros para tener buenas ideas al escribir. Pero, ¿sobre qué vamos a escribir? ¿Cuál va a ser el argumento de nuestra historia? Con el siguiente segmento en video, conocerán algunas estrategias para escribir la trama de un cuento. Pongan especial atención a los ejercicios de escritura para enfrentar la hoja en blanco. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. Amigos y amigas, ¿han practicado la escritura de cuentos? ¿Les gustaría conocer estrategias para escribir una trama coherente? Hoy les tengo una receta para chuparse los dedos. Estrategias para escribir la trama de un cuento. ¿Trama? Sí, trama. Es decir, los hechos, los acontecimientos de una historia narrados de manera ordenada. Antes de cocinar este platillo, es importante mencionar que al enfrentar la hoja en blanco para escribir un cuento, resulta provechoso hacer ejercicios de escritura. Por ejemplo, ir al baúl de los recuerdos, elegir una anécdota personal y contarla por escrito, o tener una libreta de notas y apuntar todas las ideas y experiencias que se nos vayan ocurriendo en un día. Los ingredientes son la definición del contenido, es decir, sobre qué vamos a escribir, el orden del contenido, que es el ingrediente que nos da la estructura de nuestra historia, el objetivo de la narración, es decir, a dónde queremos llegar con nuestra trama y cuál será la conclusión de la historia. Es importante considerar 3 procesos de cocción: planificación, revisión y corrección. Definición del contenido, orden del contenido y objetivos de la narración. ¿Con eso podemos escribir una buena historia? Sin duda, el primer paso es seleccionar e incorporar nuestro ingrediente. Por ejemplo, definición del contenido. En este caso, vamos a escribir sobre una cocinera que quiere concursar en un importante festival de gastronomía. Para que nuestra narración tenga una buena consistencia y quede bien sazonada, le agregamos las siguientes preguntas muy bien esparcidas. ¿Quién es el protagonista? ¿Quiénes son los demás personajes y qué hacen? ¿Qué hace o qué quiere hacer el personaje principal? Hay que cuidar que las acciones del personaje principal sean coherentes y que la ambientación concuerde con el tipo de personajes y con la historia que se cuenta. También hay que cuidar que el lenguaje que se utilice sea acorde con el momento en que se ambienta el cuento. Si la historia se desarrolla en el siglo XIX, los personajes, a menos que el texto sea paródico o absurdo,
deben hablar con el lenguaje de esa época. El siguiente paso para la preparación es agregar el orden del contenido. En este punto ordenamos lógicamente los hechos, las motivaciones y las acciones del personaje principal. Que los hechos se vayan sucediendo de forma lógica significa que todo lo narrado tiene un antes del que proviene y un después al que se dirige. Por ejemplo, desde joven la cocinera deseaba ir al festival en el que participó su bisabuela y ser tomada en serio por su familia. El paso siguiente es integrar el objetivo de la narración. Para sazonar este ingrediente, le agregamos la siguiente pregunta, que es un condimento muy especial: el secreto de mi abuela. ¿Qué le ocurrirá al personaje principal? Este ingrediente le va a dar un sabor exquisito al guisado y coloca al personaje principal en la dirección adecuada para llegar al fin de la trama. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Porque detona la historia, la situación central que se debe resolver al final. ¿Cómo concluirá el cuento de la cocinera? ¿Logrará su objetivo? ¿Por qué es necesario revisarlo? Para verificar la ortografía, comprobar la coherencia del texto y confirmar que las acciones de los personajes tengan un orden lógico y que el final sea verosímil, es decir, que corresponda con el subgénero en el que se escribió el resto de la obra. Por último, ajustamos todos los elementos que no funcionan y que identificamos durante la revisión. Es importante comprobar y corregir la coherencia y ortografía del texto las veces que sea necesario, hasta que el guisado quede perfecto. Y esta palabra ya se coció. ¡Felicidades, Pepe, por un guisado tan exquisito! Este fue su programa Cocina de Autor. En su segmento, esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Como acaban de darse cuenta, parte de la planeación de un cuento consiste en determinar qué vamos a escribir, en qué orden lo vamos a contar y cuál será la conclusión de la historia. ¡Qué interesante! Entonces, es muy común que el escritor conozca el final de la historia desde que empieza a escribir, ¿no? Exactamente. La escritura de un texto se compone de 3 procesos: planificación, revisión y corrección. Así que demos paso al próximo video, que les ayudará a relacionar los sucesos de su cuento de manera lógica. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en esta palabra ya se coció, Cayetana Comino y Pepe Papas nos enseñarán a preparar una receta deliciosa para deleitar a los paladares más exigentes. ¡Lo logramos! ¡Llegamos justo a tiempo! Hola a todos. Vamos a preparar causas y consecuencias en el cuento. ¡Qué rico! ¡Ya la quiero probar! Para que nuestro platillo quede bien integrado, hay que tener en cuenta lo siguiente: cómo escribir una narración en la que los acontecimientos se relacionen entre sí de manera lógica. Al iniciar nuestro proceso de escritura, debemos encadenar en forma causal los hechos del cuento. Nuestra receta señala que todo ocurre por alguna razón o causa que tiene consecuencias o provoca efectos. Yo te ayudo, Pepe. Apunten los ingredientes. La receta es muy sencilla. Nuestro texto narrativo se compone de una serie de acontecimientos encadenados y relaciones de causa-efecto entre ellos. Como cocineros de textos, debemos decidir qué sabor tendrán estos. La causalidad nos hará relacionar un acontecimiento con otro. Podemos elegir entre muchas opciones. Comencemos a preparar la receta y a condimentar la historia. Tomemos un personaje y una situación para escribir un cuento. Por ejemplo, Cayetana recibe una carta. Ese
es el acontecimiento y tenemos 3 posibilidades para que se presenten las relaciones de causa-efecto en la narración. A. La carta dice que un pariente ha muerto y le ha heredado una casa. B. La carta dice que debe realizar un viaje para visitar a un pariente que está enfermo. C. La carta contiene una invitación a la boda de su hermano a quien no ha visto en mucho tiempo. Imaginemos los posibles efectos para Cayetana y las maneras de cocinar y construir la trama a partir de cada una de estas 3 acciones. A. Recibir como herencia una casa embrujada. B. Viajar tarde y encontrar que su pariente ha muerto. C. Asistir a la boda de su hermano y descubrir que la novia es un cyborg. Al elegir las opciones A, B o C, nuestro texto provocará diferentes efectos o sensaciones. Las decisiones del personaje, sus avances, los obstáculos que enfrenta y el desenlace de la historia tendrán un efecto distinto en cada caso. Algo importante en nuestra receta es distinguir entre el orden en que han ocurrido los acontecimientos narrados y el orden en que se presentan en el cuento. Muy buena observación, Cayetana. En el cuento clásico, por ejemplo, todas las causas y consecuencias son conocidas, porque no puede quedar ninguna acción o situación sin resolver. La causa inicial y el efecto final se narran de forma cronológica, es decir, los acontecimientos se ordenan de principio a fin. En el cuento fantástico y el cuento policíaco, la relación causa-efecto es muy importante en el desarrollo de la trama. En este tipo de relatos se mantiene a lo largo de la narración un enlace lógico de acciones y sus consecuencias, que ayudan a construir el modelo suspenso en el cuento policíaco y las situaciones enigmáticas en el fantástico. Para completar y terminar nuestra escritura, es básico aderezar nuestros textos agregando conectores de causa-efecto. Por ejemplo, por consiguiente, puesto que, en consecuencia. Cayetana, dime qué te pareció la receta de hoy. Ay, como siempre, Pepe, te sacaste un 10. La clave para que quedara riquísima fue no olvidar que las acciones narradas están encadenadas unas con otras. Muy bien, Cayetana. En el principio de causalidad, toda acción tiene una consecuencia y toda consecuencia es la respuesta a una acción previa. Y esta palabra ya se coció. ¡Qué bien huele! Esto fue su programa Cocina de Autor. Muy pronto tendremos otra deliciosa receta en su segmento Esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Ahora que ya saben que es indispensable establecer causas y consecuencias en los acontecimientos de un cuento, ha llegado el momento de que ustedes inicien la planeación de su propia creación literaria. Les sugerimos tomar notas sobre los temas que les interesan y que escriban varios borradores antes de la versión final. Pero primero conviene reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cuál de las estrategias generales para escribir les gustó más? Recuerden algún cuento que conozcan muy bien. ¿Cuál es la trama? Elijan un conector de causa-efecto. ¿Cómo lo utilizarían en una oración? ¿En qué consiste la revisión de un texto? ¿Qué acontecimiento han pensado integrar en su cuento? ¿Cuáles serían sus causas y sus consecuencias? Guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias. Agreguen también las ideas que más llamaron su atención y las que hayan surgido de los videos presentados. Todo ese material servirá para compartirlo en clase, cuando vuelvan a las aulas. Y tengan en mente que para ser buenos escritores, primero tienen que ser buenos lectores. Así que les invitamos a leer cuentos de diversos subgéneros, épocas y autores.
Les recomendamos incluir en sus lecturas el libro Cuentos Mexicanos, que recopila los relatos de varios escritores. Esta obra, que forma parte de la serie Libros del Rincón, les será de utilidad para identificar en sus narraciones los acontecimientos, causas y consecuencias. Hemos llegado al final de esta emisión. Deseamos que disfruten escribiendo su cuento y que nos sigan acompañando en la programación de Aprende en Casa mientras termina la contingencia. Sigan en sintonía. ¡Hasta pronto!